jóvenes. Mezcla de gases. Vamos a hacer mezcla. ¿Qué es una mezcla de gases? Simplemente la unión de dos o más gases, ¿no? Es el conjunto de dos o más gases, dice la teoría. Pero un clásico ejemplo que les puedo proporcionar es el aire. El aire que nosotros está a nuestro alrededor y estamos aspirando, ese aire no solo tiene oxígeno, también tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene argón y otros elementos en poca cantidad, otros elementos gaseosos, ¿no? No son sólidos, son en estado gaseoso. Lo que más tiene el aire es nitrógeno. Luego, posteriormente, el oxígeno, lo que tiene. Entonces, el aire es un ejemplo clásico de una mezcla de gases. Pero al estudiar mezcla de gases también existen leyes como la hipótesis de Avogadro. ¿Qué dice la hipótesis de Avogadro? Dice que si a un volumen, a una presión y a una temperatura se encontraran tres gases a la misma presión, volumen y temperatura, la cantidad de moles es la misma, dice, ¿no? O la cantidad de masa química es la misma, unidad de masa química es la misma, un mol. Aunque esto sea hidrógeno, nitrógeno y cloro en el ejemplo este que tenemos en la figura, ¿ya? Continuemos. También surge la ley de Dalton con respecto a esta mezcla de gases. ¿Qué dice la ley de Dalton? Si yo quiero saber la presión total de una mezcla de gases, tengo que sumar las presiones parciales de cada gas. ¿Qué estoy queriendo decir? Su ejemplo de Dalton, aquí está. Presión total es igual a la presión uno más presión 2 más presión 3 más las otras presiones que pueda haber. En el caso del aire, jóvenes señoritas, como el aire tiene nitrógeno, tendría que saber la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del dióxido de carbono más la presión de otros gases más minoritarios. Sumarlos todos, eso sería la presión del aire. Dalton eso me está indicando. Un ejemplo, en esta figura se observa que el oxígeno y el nitrógeno que están en recipientes a determinadas presiones, como cuáles 159 milímetros de mercurio, el oxígeno está a esa presión y el nitrógeno está a 593. Si ambos los mezclara y los pusiera a un recipiente, las presiones de estos dos gases se van a sumar, ¿no? Eso por ley de Dalton. Continuemos. Entonces, también dice que puedo obtener una nueva ecuación usando lo que era la anterior afirmación, ¿ya? Afirmación de Avogadro, oh, perdón. Si la presión total yo lo divido entre el número de moles, esto va a ser igual a la presión parcial sobre ese número de moles de ese gas. O sea, puedo relacionar la presión con número de moles, la cual voy a encontrar una igualdad, me dice, ¿no? Esa sería la ecuación que me va a ayudar a resolver problemas. Fracciones molares, dice, ¿no? O fracción de mezclas de gases, en otras palabras. En función a tres variables se puede obtener la X, que significa fracción. ¿Cuál puede ser esas tres variables? Número de moles, que es la N. Siempre va a ser parcial sobre total. Número de moles parcial sobre total. Presión parcial sobre la presión total. Volumen parcial sobre volumen total. Mediante esos yo puedo encontrar la X, que se llama fracción. Puede ser fracción molar si está en función de moles. Puede ser fracción en función de las presiones y fracción en función de los volúmenes, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Para realizar cálculos, ¿no? También dice que como estas es una X, una fracción, entonces todas estas las puedo relacionar. La X lo puedo encontrar dividiendo, ¿no? Entre N parcial sobre N total, presión parcial, dividido entre presión total, así sucesivamente. La suma de todas las fracciones de una mezcla de gases dice que siempre va a ser igual a 1. Ya sea la cantidad, puede ser que sean solamente dos gases, una mezcla de gases, pero las fracciones de esos dos gases me tiene que dar 1. Puede ser 4, puede ser 5, pero la suma de esas fracciones me tiene que dar 1. El porcentaje, ¿cómo puedo encontrar el porcentaje de esa X de la fracción? Si es en función a moles, entonces simplemente multiplico por 100. O sea, cualquier fracción, si quiero saber su porcentaje, debo multiplicar por 100, me está diciendo, ya sea en moles o en presión. Masa molecular promedio de una mezcla, dice, ¿no? El aire es una mezcla, repito. Para saber su masa molecular del aire, tendría que considerar el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, argón. Por lo tanto, aparece esta ecuación. Si yo quiero saber el peso molecular de una mezcla de gases, un ejemplo, el aire,
tendría que tomar en cuenta, fíjense, el peso molecular del oxígeno, que es uno de los gases que hace posible la mezcla, por su fracción múltiplico, más el peso molecular del nitrógeno por su fracción múltiplico, más peso molecular del dióxido de carbono por su fracción múltiplico. Puede haber más gases, sigo sumando, ¿no? Esas multiplicaciones, y recién voy a obtener el peso molecular del aire, que es una mezcla de gases. ¿Cuánto va a ser? Seguramente, si yo reviso bibliografía, 28,96 gramos sobre mol, o bien en unidades convenientes puedo hacerlo. Ya. ¿Qué más me dice? Bueno, ahora voy a compartir lo que es el PDF, la parte que les voy a proporcionar. Ya. Hasta aquí. Aquí nos iremos, ¿ya? ¿Se observa? ¿Se observa? Sí, Sí, ¿no ve? Mezcla sí, de sí. gas. Ya, para que se observe mejor lo vamos a hacer de esta forma. Ya, ahora sí. Mezcla de gases, ¿no? Habíamos indicado que va a existir, ya, es la combinación de dos gases. La hipótesis de Avogadro me ayuda a relacionar con respecto a la ley de Dalton, eso ya hemos dicho. La ley de Dalton en función que dice que debo sumar las presiones parciales. Por la hipótesis de Avogadro, esta relación existe ya. Todo está dividido entre el número de moles, esas presiones. Puedo hacer eso. Hay ejemplos en el PDF, el texto guía que les voy a proporcionar. Hay ejemplos resueltos también. También hay práctica. Voy a resolver ahora también prácticas. Fracciones molares, ¿cómo los encuentro? Solamente divido el parcial sobre el total, ya sea número de moles, ya sea presión, ya sea volumen, ¿no? Y todos estos pueden igualarse y me dar una X, ¿no? Que simplemente es la misma X, ¿no? No quiere decir que va a ser otra, va a ser una cantidad adimensional. Hay ejemplos resueltos en este problema, en este PDF que les voy a proporcionar. Todo está en función a gases, por si acaso. Estamos hablando de gases, gases, gases. Masa molecular promedio del aire, como les decía, puedo encontrarlos si considero, multiplico el peso molecular del primer gas por su fracción, más el peso molecular del segundo gas por su fracción, y así puede haber mucho más gases o moléculas que hacen posible esta mezcla de gases, ¿no? Hay ejemplos resueltos, ¿ya? Ahora, aquí, ley de Amagat. Amagat también logra estudiar mezcla de gases. Dice, si en un recipiente existiera dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno, ¿ya? ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? Dice, ¿no? Ya. Debo tomar en cuenta que cada gas va a ocupar un cierto volumen, dice, ¿no? Ah, pero medio extraño, pero el volumen siempre va a ser único, el recipiente metálico, pero Amagat dice que estos ocupan un determinado volumen, ¿ya? Y si eso ocurre, entonces debo sumar sus volúmenes parciales y así voy a obtener el volumen total de esta mezcla de estos dos gases. Aquí puede haber más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede haber 6 gases. Y todos sus volúmenes que logran formar esos gases voy a tener que sumar para saber el volumen total de la mezcla. Al similar que las presiones, ¿no? Si eso es así, puedo también obtener fracciones. Si todos estos fuesen fracciones divididas entre volumen total, entonces la suma de las fracciones siempre me va a dar 1. También, ¿no? Eso dice Amagat. Me habla de volúmenes parciales. Ahora, hay ejercicios resueltos en lo que lo voy a proporcionar ahora mismo, tanto en el WhatsApp como también va a estar en el Moodle, en la parte de sexto D, ¿ya? Ejercicios resueltos. Difusión. ¿Qué es difusión? Según lo que dice la teoría, jóvenes señoritas, es el fenómeno de distribución uniforme de las moléculas de una sustancia en el seno de otra sustancia, ¿no? O sea, hay que entenderlo también en fusión, ¿no? Es el escape o fuga de moléculas a través de membrana porosa. ¿Qué es lo que estoy queriendo indicar? Difusión es la forma, el fenómeno físico de que un gas salga de un determinado lugar a otro a través de un orificio, ¿ya? De un orificio. ¿Y para qué estoy aprendiendo esto? Ley de Graham. La Graham es el que ha estudiado este fenómeno de que el gas escape a través de un orificio, ¿no? O que salga a una determinada velocidad. Según lo que dice Graham, en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿ya? Las velocidades de difusión de dos gases, ha hecho una comparación de dos gases, son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus pesos moleculares. ¿Qué está queriendo decir Graham? Para estudiar la difusión ha tomado en cuenta dos gases y les ha hecho escapar a través de un orificio.
¿Y qué es lo que ha logrado encontrar? Ha logrado determinar que cada gas va a tener su propia velocidad. Y también ha logrado establecer que cuando el gas es más pesado, más, más lento va a salir a través del orificio. Y que si el gas es más liviano, más rápido va a salir a través del orificio. Pero la ecuación de Graham es esta, en función a las velocidades de salida de cada gas. Toma en cuenta la raíz cuadrada y el peso molecular. Y el peso molecular simplemente es la cantidad de masa del gas, ¿no? ¿Y para qué estudio esto? Alguien dirá, ¿para qué está aprendiendo eso? En lo que son las instalaciones domiciliares de gas, el que ha venido a instalar ha arreglado sus cocinas. Si antes funcionaba con gasafá, ahora para que funcione con gas natural, con metano, ha tenido que ampliar el orificio de salida del gas de su cocina, ¿no? De sus, se podría decir, del quemador, de ahí, ¿no? Le ha ampliado el orificio con un metalcito o con una broca, lo ha ampliado. ¿Por qué? Por esta ley de difusión. Como el gas era tan liviano, entonces en ese orificio, el anterior, hubiera salido bien soplado, entonces no se hubiera prendido. ¿Qué ha hecho? Lo ha ampliado, entonces ha reducido la velocidad y por esa situación ya logra arder mejor hasta la llama azul que debe ser en lo que son sus cocinas. Entonces, Graham ha logrado establecer esa situación, por eso han tenido que ampliar, si no, si lo dejaban así, no iba a aprender, sino se iban a soplar, soplar, se iba a apagar cada vez, claro, un ratito se iba a apagar. Han ampliado, han reducido la velocidad de salida de ese gas. Ya, se puede saber el tiempo de lo que va a tardar en llenar un determinado volumen, ya todo eso es en función a lo que es cálculos, ¿ya no? Volumen de en donde se va a expandir el gas, el tiempo que va a tardar. Graham ya me ayuda a relacionar eso. En función a dos gases, ¿no? En función a dos gases. Ahora continuemos, seguimos, ¿no? Ah, también hay esto, jóvenes. Hay ejercicios resueltos, la ley de Graham. Hay gases húmedos. ¿Qué son los gases húmedos? Según la teoría, jóvenes señoritas, gas húmedo es la mezcla de un gas seco y el vapor. No siempre puede ser vapor de agua. Ahora, ¿para qué aprendemos gas húmedo? Si nosotros observamos hoy en la tarde, ahora mismo está nublado, ¿no ve? Ya no es eso, gas seco. ¿Qué cosa es? El aire ya no está seco, en otras palabras. El aire está mezclado con vapores de agua, ¿ya? Se podría decir que en épocas de lluvia como en esta, y si nos vamos al Tolima y un poco más arriba, ya el aire es más húmedo. ¿Y eso qué es? Mezcla del aire seco más vapor de agua, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener que tener en cuenta la presión de vapor, porque la presión de vapor va a entrar en cálculo de los gases, ¿no? En la ecuación del Pavos-Ratón, de todos esos. Sigue siendo gases por si acaso, ¿no? Si tomamos en cuenta esa mezcla de gases, también vamos a relacionar en función a la presión del gas húmedo. ¿Ya? Presión, va a ser la suma de presión del gas seco más presión de vapor. Si es del agua, esto está en tablas. Si es de otro elemento, puede ser acetona, en industrias, cuando trabajan en las industrias, hay otro tipo de humedad, ya sea humedad orgánica, va a depender, pero como lo más natural es el agua. Presión de vapor del agua y tablas. A una determinada temperatura va a tener su valor. Si yo quiero reemplazar en la ecuación del combinada, del pavo ratón, la presión no es pues del gas húmedo, tiene que ser del seco. Y por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Usar esa ecuación que me ha enseñado esta de lo que es gas húmedo, ¿no? Tendría que restar el gas húmedo que tengo como dato con la presión de vapor, porque este que está sumando pasa al otro lado de restar, ¿no? Y eso vamos a observar siempre en las resolución de problemas, como en este caso. El gas seco tengo que ir a reemplazar a la ley combinada. Como me han dado un dato de gas húmedo, tendría que restarle menos la presión de vapor. Recién ese dato reemplazar en mis ecuaciones de los gases ideales, cualquiera en la cual tenga que usar presión, en cualquiera que tenga que usar presión. Aquí hay ejemplos resueltos, ¿ya? Entonces, ahora, también hay otra variable que debo tomar en cuenta en el estudio de gases. Ideales todavía, ideales. ¿Cuáles? Humedad absoluta, humedad relativa. ¿Y en qué se basa esa humedad absoluta y relativa? Es una relación, es una división.
En el primer caso, cuando es absoluta, solamente tomo en cuenta la masa del vapor y lo divido entre la masa del gas seco. ¿Ya? Esa relación tendría que ser. Ahora, la humedad relativa, ¿qué toma en cuenta? Presión de vapor y la presión de vapor estándar por 100. ¿Y qué variable? ¿Para qué uso esto? ¿Para qué está aprendiendo? Humedad relativa los meteorólogos usan para indicar si va a llover o no va a llover. Si ustedes escuchan el clima, el que dice el clima, lluvias, ahí está su variable, humedad relativa. Imagínense, si está por arriba del 70%, ya de hecho va a llover. ¿Qué está queriendo decir? No solamente es aire seco, sino que vapor de agua más está harto, está diciendo, ¿no? Y esos que al condensarse siempre van a producir lluvia a una determinada presión y temperatura, ¿no? A mayor altura, mucho más, ¿no? Se va a empezar a solidificar hasta granizo. Imagínense, si fuese 90%, ya hay que esperar granizo nomás, ¿no? Granizo, otros fenómenos más. La humedad relativa me ayuda a predecir también, ¿no? Los meteorólogos. No solamente esta ecuación, más ecuaciones van a tener que usar unos factores de corrección más. ¿Y para qué estoy aprendiendo esto? Igual en gases entra, jóvenes, en gases. En los cálculos me van a dar datos de lo que es humedad relativa, humedad absoluta, entonces uso estas ecuaciones, ¿no? Para desarrollar y resolver. ¿Tengo ejercicios resueltos en el PDF? Sí, está ahí, van a revisar, jóvenes. Yo también voy a resolver con relación a la práctica que les he dado, ya todo lo que se pueda. Una vez que deje de resolver, ya tienen que preocuparse para entregarme las prácticas, el resumen del PDF de la parte más importante que le van a llevar a los temas. Eso voy a valorar, ¿no? Cuidado que crean que este año van a aprobar todos. Mucho cuidado, hasta el ministerio está controlando. Va a haber reclamos, les se acordarán, el ministerio va a decir, si aquí nunca entró ese joven, ¿por qué aprobabas? ¿No? Esto puede haber excusas. Ya. Continuemos. Aquí tengo ejemplos con respecto, fíjense, aquí hay datos en donde tengo eh, humedad relativa, me dan, y debo encontrar cierto valor, ¿no? En la cual he tenido que usar hasta la presión, la ley de ecuación de los gases ideales, la del Pavos-Atón, pero en el cálculo de masas, he tenido que restar la presión de vapor, la presión del gas húmedo menos la presión de vapor. He tenido que encontrar también lo que es la humedad absoluta y así. Este sí es, el último sí es un ejemplo completo de un gas ideal. ¿Qué nos faltaría entonces? Hasta aquí sería un gas ideal, gases reales. En gases reales ya es otra ecuación. A la siguiente vamos a ver esa situación. Hasta el momento, hasta aquí sería gases ideales, lo que dice el ministerio que debemos recordar. El gas real toma en cuenta la ecuación de Van der Waals. Entonces vamos a tener que adicionar, aparte de estas variables, dos variables más, factores de corrección A y B, en función a qué gas estamos estudiando. Y hasta ahí será. No lo voy a complicar, también hay cinética de gases, no nada que ver, ¿no? Cinética, no pide eso el ministerio. ¿Alguna pregunta? Ya, todo esto es teoría. Ahora resolveremos problemas, ¿no? Vamos a resolver los problemas. Veamos. Vámonos aquí, práctica de gases. Ya. Empecemos a resolver entonces. Ya. Vayámonos, esto es la práctica que les voy a proporcionar, ¿ya? Primero es fácil, ¿no? Por si acaso no es tan complejo. La mitad no las pido. La mitad vayan resolviendo siempre, la mitad. Ahora voy a resolver, empezaremos, ¿no? Empezaremos por el 2. El 2 voy a resolver. Entonces. El 2. Ahí está, doy lectura, le marco. Este es el 2, ¿ya? Este es el 2. Saco los datos, dos puntos. ¿Qué dice en el problema, jóvenes? Si doy lectura. Según lo que dice, un recipiente hay 1.25 moles. O sea, el número de moles me está dando que es 1.25, ¿no? 25 moles. ¿Qué más me dice? De dióxido de carbono. Por si acaso, esto es dióxido de carbono. ¿Cómo se escribe?
carbono 1, oxígeno 2. Ahorita lo voy a corregir por si acaso para diferenciar. Voy a colocar. También me dice 2.15 moles de nitrógeno. Ah, otro N me está dando, que es del hidrógeno, ¿no? Es 2.2,15 moles. En este caso es del nitrógeno, ¿no? Si la presión total es de, la presión total me está avisando, 500 milímetros de mercurio, ¿ya? Determinar la presión parcial de cada gas. Ah, me está preguntando la presión parcial, ¿ya? Con respecto al dióxido de carbono, me está preguntando la presión parcial con respecto al nitrógeno, ¿no? Con nitrógeno. Ya. Si hago las aclaraciones correspondientes, para diferenciar con el otro, esto lo voy a colocar N1. Y esto, número de moles, 2. Esto es la presión total, entonces le digo PT. Presión total. Esto es la presión del primer gas, me está indicando, y con respecto al segundo gas. Ya. También debo hacer correcciones con respecto a esto, ¿no? Dióxido de carbono, aquí falta el 2. Nitrógeno tiene que ser gaseoso. Aquí el 2. Aquí también 2. Nitrógeno dimos. Ya, ahora, ¿cómo resuelvo? Según lo que he visto la teoría, entonces tendría que buscar una ecuación apropiada. Entonces voy a ver la relación de Dalton, ¿no? Con respecto a lo que era número de moles por la hipótesis de Avogadro, ¿no? Entonces digo, solución. Voy a dar solución. Un rato, por favor, esto porque voy a necesitar espacio. Entonces voy a acomodar. Ahora sí. Solución, ¿no? Aquí me lo llevo. Solución. ¿Qué ecuación voy a aplicar? Entonces digo que voy a aplicar esta de aquí, ¿no? Hay una ecuación que dice presión total dividido entre la presión parcial, ¿ya? Todo esto lo puedo igualar a lo que es número de moles totales dividido en, perdón, n parcial. Ya, lo voy a hacer, lo voy a corregir esto, así para que sea más. Esta es la división. Ya. Esto es, lo voy a, de acuerdo a mi esto lo voy a, para que, y la misma, ¿no? Ya. Esto es 1. Esto es la total, el de abajo. Este de arriba es 1. Este de abajo es la total. Ya. Esta ecuación voy a aplicar, que sea en función de lo que era la hipótesis, la ley de Dalton y la hipótesis de Avogadro, ¿ya? De aquí, ¿qué es lo que debería de despejar? Presión 1, ¿no? Presión 1. Entonces, si eso quiero despejar, esta presión total va a ir al otro extremo a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Lo que quedaría sería de esta forma, ¿no? Ya, presión total. Perdón, presión 1, ¿no? Es igual a, voy a colocar esto, presión total en 1. Todo esto está dividido entre en total. Ya, ahora sí, lo hago lo que saqué. La presión 1, ¿no? Esto es 1. Esto es la total. Esto es la total. Ya. Reemplazo valores, porque a mí no me han dicho, ¿no? No me han dicho que quiere saber. eh, Me han preguntado cuánto es, entonces yo tendría que reemplazar los valores.
presiones. Igual entonces, en la parte superior, ¿qué datos tendría? Es, presión total es 500, ¿no? 500 milímetros de mercurio. Por, ¿cuánto es el número de moles del primer gas? 0,25 moles. Todo esto está dividido entre ¿qué? Entre el número de moles totales. Pero ya no tengo el número de moles totales. Como son dos gases, lo único que tengo que hacer es sumar los 2 moles de esos dos gases. Y eso va a ser el total. Al similar que me ha dicho Dalton, ¿no? La suma de las presiones parciales, en este caso moles parciales, ¿no? El mismo principio voy a aplicar. Listo, ahí está. Entonces, ¿cómo va a quedar? Esto es línea de división. ¿Quiénes se van a simplificar? Mol con mol. Realizo cálculo, ¿cuánto me va a dar? Tendría que hacer 500 por 1,25 y la suma de los dos que va a ser 3,40, ¿no? 3,430 sería. Mi respuesta me va a dar, seguramente, revisen su calculadora, tendría que darme 183, jóvenes, ¿da o no da? 183, ¿no? Revisen su calculadora, ustedes se les va a dar. ¿Qué Eso cosa? sale, profe. ¿Sale, no ve? Ya, ¿qué cosas? Sí, sale, Milímetros sale. de mercurio. Ya. Ahora, para la siguiente, ¿cómo haría para la siguiente? Para las siguientes respuestas. Esto está en función a lo que es eh, el gas 1, ¿no? Esto es el 1. Con respecto al gas 1. ¿Cuál gas es? El dióxido de carbono. Con respecto al gas 2, similar, ¿no? Sería la misma ecuación, pero en este caso cambiaría el número de moles nomás, que sería del 2. Si despejara, hiciera lo mismo. Entonces la multiplicación tendría que ser 500 milímetros de mercurio. Simplemente voy a colocar números, ¿no? En este caso 500. ah, por, ¿Qué sería? Por 2,15 ya sería, ¿no? 2,15. Y todo esto dividido entre la suma de los dos, que sería 3,40, ¿no? 3,40. La suma de los dos sería 3,40. 3,40. Si yo dividiera eso, jóvenes, ¿cuánto me sale también ahora? 316, ¿no? Punto 18. Redondeando. Entonces, esto tendría que ser, si yo hago el proceso que les decía, me va a dar 316, es igual, 316,18. Redondeando, ¿no? Listo. Ahí sería, ¿no? ¿Qué cosas? Milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que he encontrado? El 2, ¿no? El 2, presión 2. Lo único que había que cambiar aquí, en vez de N1, N2. Nada más. Lo demás, continúa. Claro, aquí P2 de inicio, ¿no? P2. Tengo las dos respuestas que me han preguntado. ¿Ya? Las dos preguntas. Uno más. La parte de abajo nos iremos. Pueden hacer captura de pantalla, ¿ya? Captura de pantalla, ¿saben, Volver no? al lugar, profe. ¿Qué? Preguntas. Ahora sí, ya está. ¿Cuál? Preguntas. Uno más difícil resolver, profe, porque unas prácticas bien difíciles son. Ah, por eso voy a seguir resolviendo. De esto es solo, está bien. Fácil es esta parte. Mitad nomás pido, ¿no? ¿Cuántos, Mitad nomás cuántos pido. ejercicios son, profe?
De estos son 9, de esta partecita, ¿no ve? Entonces, Eso sí, se vas mandando, profe. sí, hoy les estoy mandando, hoy les voy a mandar. Ahora, Esa es la tercera práctica. la tercera ya es esta, ¿no? Ya está bien. Profe, ¿dónde lo manda las prácticas? Porque no aparece. Ahorita les voy a mandar a su grupo de WhatsApp. Ya. Ahora, en este, de las fracciones, a ver, veamos, ¿cómo se hacen estas fracciones? Las resolveremos también, ¿no? Pero parece que no nos va a alcanzar el tiempo. Profe, ¿Qué? Aquí hay ¿para uno fácil. cuándo son estas prácticas? ¿O ya has revisado? Pueden mandar, sigue jóvenes, ya me están mandando algunos. Ah, ya, ya. Último Pero plazo es no has cuando nos dicho veamos fecha, jóvenes, cuidado. profe. Nos veamos, ya va a haber presenciales, nos vemos ya. A la subsiguiente semana todos me tienen que entregar, porque vamos a dar exámenes, ¿no? Ya está bien, profe, está bien. Ya, vayan haciendo, voy a seguir aceptando. Ahora voy a resolver el 5 porque es fácil y no voy a tardar mucho. Ya, datos. Saco el datos. Fácil está esa parte, ¿no? Ya, ¿qué dice? Según lo que dice, ¿cuál es la presión total? ¿Quieres saber la P? ¿No? Total todavía, ¿no? Ya. Si la fracción molar del gas que tiene como presión parcial, allá. Si la fracción molar del gas que tiene como presión parcial, me está dando una X. ¿Cuál es la X? Pero 0,65. También me está dando una presión. ¿Cuál es la presión? 0,9. ¿Qué cosas? Atmósferas, ¿ya? Listo. Eso nomás es. Mira, ¿cuál es la presión total de la mezcla si la fracción molar del gas que tiene como presión, ¿ya? 0,9 atmósferas. Y este 1,38 me parece que es la respuesta, ¿ya? Porque estaba aparte, ¿no ven? Ya. Ya. Hago las correcciones que necesito. Presión total me ha perdido, ¿no? Presión total. Y me ha dicho que esto es la fracción de esta presión parcial. ¿Cómo resuelvo? Ya. Solución, ¿no? ¿Qué había dicho? Que X es igual a qué? A parcial dividido entre el total. Ya, listo. Ahora, por si acaso, hago las correcciones. Esto es 1 y esto es total. Ya. Quiero saber presión total. Despejo, ¿no? ¿Cómo va a quedar entonces? Van a intercambiarse, entonces lo único que va a ocurrir es que arriba va a estar la presión parcial que es 0,9, ¿ya? Atmósferas. Y va a estar dividido entre ¿qué? Entre 0,65. ¿Cuánto sale esta división? Eso no va a que hacer en aquí. Porque única, ya me ha dado un solo gas, ¿no? Ya me ha dicho todo esto. 0,9 dividido entre 0,65. 1,38. ¿No ve? Entonces mi respuesta es 1,38. ¿Qué cosas? Atmósferas, lo que me ha sobrado, ¿no? Listo. Ya, jóvenes. Fácil había sido esto, ¿no? La presión total, así no había que encontrar entonces. Entonces, este 3 voy a resolver. Ya habíamos indicado que hay que sacarse los datitos. Ya, rápidamente saco los datos. ¿Qué dice? Determinar la presión total. ¿Quieres saber? La presión total, ¿no? Eso no sabemos. Total, ya. ¿Pero de qué? De una mezcla de gases. Si se sabe que la fracción molar del metano, me está dando una X. Es del metano, por si acaso, ¿no? Esto es 0,38. 0,38. Solamente número tiene que ser, ¿no? La fracción molar, también hay otro, del etano. Otro gas. ¿Cuánto es? 0,45. No tiene números, no tiene unidades. Además se conoce, dice, ¿no? La presión parcial.
Presión parcial del propano. 0,7 atm atmósferas, quiere decir, ¿no? Listo. Esos serían mis datos, ¿no? Ya, atiéndame, este caso es total lo que quieres saber, ¿no? Presión total, ya. La fracción molar me da del primer gas, 1. Luego, la fracción molar del segundo gas, 2. Otro gas. La fracción, y luego me da la presión parcial de un tercer gas, ¿no? Porque 3 gases distintos, ¿no? En el primer caso es metano, ¿no? CH4, ¿no? CH4, para describirlo, si quieres podemos colocar CH4 para que sea más entendible. Carbono, hidrógeno 4. Y el otro que es igual, ¿no? Propano. Es otro gas. Y este otro también es otro gas, ¿no? Ya. Ahorita se los voy a aclarar, ya. Aquí estamos. Entonces, este es metano. El otro es etano. No. Etano, sí. Y el otro es propano. 3 gases muy distintos, ¿no? Propano. 3 alcanos distintos. Ese metano es lo que ustedes conocen. El metano, por si acaso, viene en sus domicilios. El primer gas es el otro ya son otros. Un poquito más pesaditos. Ya. ¿Cómo encuentro la presión total? Luego voy a aplicar solución por fracción molar, ¿no? Voy a aplicar por fracción. Solución, digo, por fracción molar. Esa parte van a revisar ya. Voy a aplicar esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación que voy a aplicar? Dice, la suma de las fracciones, o sea, 1, 2, y el otro 3, siempre va a ser igual a 1. Eso voy a aplicar, esa ecuación, ¿ya? Ya arreglaré, ¿no? Para que sea más esta parte. Antes voy a mover esto. Para que haya espacio, si no, ya fui. Ya, la suma de las fracciones. ¿Cuántas fracciones tengo? 1, 2 y 3. ¿Por qué tengo 3? ¿Por qué no solo hay 2? Pero hay ya 2 datos nomás tengo. Es que hay 3 datos, 3 gases distintos. Entre el tercero más tiene que estar, ¿no? El 1 y el 2 conozco, ¿no ve? El tercero no conozco, pero me han dicho a qué es igual. ¿A qué es igual la fracción? Por si acaso, me han dicho, también esto va a decir, la fracción yo puedo encontrarle, según la ecuación que me han dado, simplemente en función a presión. Fíjense, presión parcial sobre presión total. ¿Ya? Arreglo. Fíjense cómo va a ser. En este caso, este abajo es presión total. Ya. Y el de arriba, la que me conviene es que sea presión 3. La parcial, pero el 3, no el 1. Listo, el 3. ¿Y eso qué sería? Fracción 3. Listo. Eso se emplazaría aquí, a esa mi ecuación de la anterior. Voy a obtener, ¿no? Voy a reemplazarlo directo porque ya no me está alcanzando a ti. Voy a reemplazar su equivalencia de esa X en esta primera ecuación. Si voy a reemplazar esa ecuación, voy a despejar después lo que me está preguntando, presión total, ¿ya? Entonces, directo a la ecuación. Ustedes lo van a hacer calma en sus casas, van a hacer captura de pantalla luego. Presión total, ¿a qué va a ser igual? Y así es, ¿no? Presión. Ustedes van a despejar en su casa, no va a haber problema. Ahí abajo es una resta. 1
por eso se invertía. Esta fracción y la otra fracción. Vamos. Ya, arreglo, como debería ser. Línea de división. Esto es el 3. Presión 3. Listo. Esto es el 1 y esto es el 2. Y esto es lo que estoy queriendo encontrar. Presión total. Reemplazo valores antes que nos corte todo, ¿no? Ya. Presión total es igual. ¿Cuánto es la presión parcial de este? 0.7. ¿No ve? Atmósferas. Atmósferas. En la parte de abajo, ¿qué es lo que va a ir? Va a ir una resta. ¿De qué va a ir una resta? 1. El 1 menos 0.38 menos 0.45. Listo. ¿Cuánto sale antes que nos corte? ¿Cuánto es esa presión total? Ya, hagas la calculadora, ¿no? 0.7 dividido entre una de estas que es 1 menos 0.38 menos 0.45. Igual. 4.11, ¿no? Entonces mi respuesta es, la presión es 4.11. Hasta 12, ¿no? Redondeando. ¿Qué cosas? Atenas, atmósferas.